Eclesiastés capítulo 1 versículo 2, libro de Eclesiastés, amén. Y mire lo que dice el versículo versículo 2, dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Diga, todo es vanidad. Por lo general la vanidad, las vanidosas son las mujeres, ¿no? ¿Cierto? Hay hombres que también son vanidosos, sí, bastante. Aquí dijeron, y hombres también. Y bueno, yo creo que eso hace parte de la mujer, ¿no? La vanidad de la mujer, ¿no? Porque creo que la mujer por naturaleza siempre su gloria, su cabello, estar maquillada, estar bien presentada, y eso me parece muy bonito, ¿no? Y eso hace parte de la mujer. Así como el hombre también tiene algo que se llama ego, ¿cierto? Que hace parte de nuestra naturaleza. Pero bien, ese no es el tema que voy a tocar. Aquí el escritor, que Salomón, que fue quien escribió Eclesiastés, él dice un conjunto de palabras y menciona la palabra vanidad allí 5 veces en un solo versículo. Él dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador. La palabra predicador allí significa mensajero, el que tiene un mensaje, el que está aportando un mensaje. Ese es lo que quiere decir predicador. El predicador de esta iglesia siempre lleva un mensaje. Cuando usted predica la palabra, usted está llevando un mensaje. Nosotros somos predicadores, todos aquí somos predicadores. ¿Predicadores de qué? De las buenas nuevas de salvación. Levante su mano y diga: yo soy un predicador. Y crea lo que está diciendo. Usted es un predicador, usted lleva un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que usted lleva? El de Jesucristo, el de las buenas nuevas de salvación, que hay esperanza en Jesucristo. Amén, sí o amén, no. Entonces usted es un predicador. Entonces dijo el predicador: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora bien, el libro de Eclesiastés, escúcheme, es un libro muy interesante. ¿Por qué? Porque básicamente en este libro nosotros vemos la experiencia, y escuche, présteme atención para que pueda comprender un poco acerca del tema y del propósito de Eclesiastés. Básicamente Eclesiastés es la experiencia de un hombre acerca de encontrar lo que son los placeres de la vida debajo del sol, pero fuera de Dios. Ese es el libro de Eclesiastés. Y cuando nosotros miramos a Eclesiastés, vamos a encontrar una cantidad de cosas y de expresiones. De hecho, los ateos agarran mucho Eclesiastés para tratar de contrarrestar la existencia de Dios, y se apoyan de algunas cosas que dice ahí el escritor. Pero hay que ver la manera y desde el punto de vista en que Salomón escribe el libro de Eclesiastés, porque Salomón no estaba en la mejor condición espiritual. Y hay que ver que nosotros somos unos cuando estamos bien firmes espiritualmente, pero somos otros cuando estamos fuera de los límites espirituales, ¿sí o no? Yo no sé si a usted le ha sucedido las veces que de pronto a usted se le han prolongado los días sin orar. Ya usted no es el mismo, ¿cierto? Cuando usted es una persona de oración, cuando usted es una persona que siempre va encaminado a orar y a tener su tiempo devocional con Dios, usted se siente fortalecido, se siente fuerte, lleno del Espíritu Santo. Pero los días que usted deja de orar, ya usted siente que ha como caído de esa espiritualidad, siente que aún hasta su cuerpo no es el mismo, todo cambia. Aquí vemos a un hombre que estaba apartado de Dios, y que desde esa experiencia él escribe lo que es lo dejó plasmado en Eclesiastés. Entonces es increíble ver cómo un hombre escribe después de haber adorado a Dios, se aparta, y desde esa posición, desde una posición apartada de Dios, quiso buscar lo que fue la plenitud de la vida. Eso básicamente es lo que es Eclesiastés, es un experimento. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de plenitud, hay que ver que plenitud significa Dios llenándolo todo. 3 amenes. Plenitud significa Dios llenándolo todo. Y yo creo que ese es el sentido de la vida, el sentido y la razón por la cual nosotros pasamos por acá por la tierra. Y es que mientras nosotros estemos aquí, Dios es la plenitud de nosotros. Él nos llena en todo. Es lo diferente a vacío. Vacío significa ausencia de Dios. Algo que está vacío no tiene a Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Cierto, no había nada, no había una manifestación de Dios ahí en ese momento, solo el Espíritu Santo, que era la misericordia de Dios en ese momento que se movía. Pero dijo Dios: sea la luz. Y cuando vino la luz y cuando Dios comenzó a llenar todo a través de la luz, a través de Jesucristo, las cosas comenzaron a cambiar. Cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos vacíos. ¿Sí o no? ¿Cuántos llegaron vacíos? Pero ya hoy no podemos decir que estamos vacíos. Hoy podemos decir que estamos a la plenitud de Dios. Estamos llenos de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Levante su mano y diga: yo estoy en la plenitud de Dios. Ahora vemos un hombre, óyeme, que después de estar lleno se vació, y en ese vacío quiso buscar la plenitud de la vida. Por eso, si tú miras el propósito del libro de Eclesiastés, al final es que la vida sin Cristo no tiene sentido. Te lo voy a repetir: la vida sin Cristo no tiene sentido. Y yo creo que la mejor decisión que nosotros hemos tomado en nuestra vida es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. ¿Alguien está recibiendo eso? Diga: la vida sin Cristo no tiene sentido, es vacía. Ahora, escúchame esto. Eclesiastés es como el libro de Job. Ahora, permítame decirle esto con mucho cuidado, lo voy a decir, y présteme atención, porque voy a tratar de explicarme lo mejor posible para que no se malinterprete. El libro de Eclesiastés es como el libro de Job. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros lo leemos. ¿Por qué? Porque muchas cosas de las que escribe Job las escribió desde su dolor, desde la experiencia negativa que él estaba viviendo, desde su sufrimiento. Por ejemplo, Job dijo algo bien tremendo que a veces nosotros los cristianos de manera ligera lo repetimos y no nos damos cuenta el trasfondo de lo que está diciendo ahí. Job dijo: Dios dio y Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y a veces nosotros decimos: bueno, Dios dio y Dios quitó, pero a mí la Biblia me indica que Dios da, pero Dios no quita. Te lo voy a repetir: Dios da, pero Dios no quita. Entonces, a veces nosotros repetimos una frase de un hombre que está viviendo una experiencia negativa. Job está sufriendo, había perdido todo, había perdido su matrimonio, había perdido su hogar, había perdido sus hijos, había perdido sus bienes, todo. Estaba en la bancarrota, con una mano adelante y la otra atrás. Y desde ese sufrimiento él está diciendo: Dios dio y Dios quitó. ¿Por qué? Porque la mentalidad en aquel tiempo de los hombres era que Dios, el bien y el mal venían de una misma fuente. ¿Venían de quién? De Dios. Eso era lo que ellos creían, pero no tenían la revelación de la palabra. Por eso se atrevían a decir eso. Pero nosotros en este tiempo tenemos la revelación de la palabra. Tenemos la palabra completa que nos muestra que cuando Dios da, Dios no quita. Que Dios no está interesado en quitarte, que Dios está interesado en darte. Dios está interesado en bendecirte, en sanarte, prosperarte, liberarte, llevarte a dimensiones grandes. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Entonces, Eclesiastés, óyeme bien, es un libro ahora en el que un hombre escribe su experiencia desde una posición apartada de Dios. Yo quiero que mires al que está a tu lado y dile: nunca te apartes de Dios. No, míralo nuevamente y dile: nunca te apartes del Señor. Levánteme la mano los que se quieren apartar del Señor. Ahora levántenme la mano los que no se van a apartar del Señor. Y yo creo que no nos vamos a apartar de Dios, amén. Porque ni lo alto ni lo profundo, ni peligro ni espada, ni muerte ni hambre ni escasez, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Ahora bien, de ambos libros se pueden sustraer muchas cosas buenas, pero no todas las cosas que dicen debemos tomarlas como doctrina, como lo que te expliqué hace unos minutos atrás. ¿Por qué? Porque ellos hablaron desde la experiencia que estaban viviendo. Ahora, eso no indica que Eclesiastés o Job no son libros inspirados por Dios. Sí, Eclesiastés y Job sí son libros inspirados por Dios, sino que el Espíritu Santo le plació dejar escrito lo que ellos sentían o vivían en ese momento para enseñarnos a nosotros. Amén. Ahora bien, ¿cuántas veces usted desde el dolor y del sufrimiento no ha lanzado expresiones que no están alineadas a la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces es entendible. Es bueno entenderlo también a ellos. A veces yo he visto muchos cristianos que desde una posición de dolor, de resentimiento, de rabia, de inconformidad, de impotencia, a veces lanzan expresiones. Y créeme lo que te voy a decir, después de lanzar esas expresiones, al rato entonces entran en razón y: ay, ¿yo por qué dije eso? Ay, Señor, perdóname, ¿yo por qué dije eso? ¿Pero por qué? Porque estaba motivado por un sentimiento negativo de inconformidad, por una experiencia que está viendo en el momento que lo llevó a expresar eso. Pero realmente eso no es lo que está en su corazón. Lo que hay en su corazón es otra cosa. Lo que hay en su corazón es lo que usted le ha creído a Dios. Usted es una persona llena de la palabra de Dios, llena de la presencia de Dios. Amén. Entonces,
Ahora bien, Eclesiastés es el libro del experimento de Salomón. Es lo que está plasmando, hay un experimento que él hizo. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 2 versículo 1. Ahí dice una palabra poderosa, dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, dice, y te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí esto también era que vanidad. Y la palabra probaré allí básicamente está hablando de la prueba o el ensayo que se hace en un experimento. Ahora, no era un experimento científico lo que estaba haciendo allí Salomón, pero sí era un experimento práctico de la vida para ver qué le funcionaba a él aquí en la tierra, pero fuera de Dios. Ahora bien, ¿cuál era el experimento o el ensayo? Era probar algo acerca de cuál era el verdadero sentido de la vida, pero sin Dios. Amén. Ahora bien, miren la condición espiritual de Salomón, se la voy a mostrar para que podamos entender un poco más. Recuerde quién fue Salomón. Salomón era hijo de David, un hombre que comenzó bien y que gracias a Dios se arrepintió a última hora, porque comenzó bien y en la mitad del camino se desvió, se torció un poquito. Y aparte de eso, era un hombre que estaba dotado de mucha sabiduría. Y mire la condición espiritual en la que él se encontraba cuando escribió Eclesiastés. Primer libro de Reyes, capítulo 11, por favor, versículo 1. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Esta mañana es una mañana de mucha bendición. Siento que hay mucha bendición en esta mañana. Este lugar está cargado de la bendición de Dios y de la presencia de Dios. Dice Romano, primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1, dice: pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Óigame, Salomón tenía algo. Salomón no era egoísta con el amor. Él compartía el amor con muchas mujeres. Él le decía: tranquila chicas, tranquila que yo soy para todos, para todas. ¿Sí o no? Oiga, ese Salomón era tremendo, ¿ah? Tremendo. Si a veces con una es difícil, con muchas, ¿qué tal? Porque eran 1000 las que él tenía. Eran 1000, no se conformó con una, 1300 esposas, 700 concubinas. Tú te puedes imaginar, si con una que demanda bastante, te puedes imaginar 1000, ¿ah? Pero como él decía: tranquila chicas, tranquila que yo soy para todas. Yo las amo a toditas por igual. ¿Amén? Eso no lo digo yo, eso lo decía Salomón. Y es que mire lo que él dice. Él dice: las amó, las amó. Parece que Salomón hubiese sido como latino, ¿sí o no? Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Mire, amó a las de Moab, amó a las de Amón, amó a las de Edom, a las de Sidón y amó a las Eteas. Y ahora, pero mire lo más tremendo, porque el versículo 2 es clave. Dice: gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, le dijo: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Porque mira, ahí estaba la razón. Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones a otros dioses. Qué tremendo, qué tremendo. Fíjate que Dios le había dicho: de todas las mujeres de Israel, escoge todas las que quieras. O sea, él tenía permiso para escoger a toda Israel, pero como que no le gustaba las de su propia casa, sino que buscó las extranjeras, y tenían que ser muy bonitas para ser un rey, ¿no? Ahora bien, ¿por qué Dios no quería eso? Porque el amor hacia esas mujeres lo iba a llevar ¿a qué? Al paganismo. Lo iba a llevar ¿a qué? A la inclinación a otros dioses. Ahora bien, entonces versículo 3: y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y mira lo que hicieron sus mujeres. ¿Qué hicieron sus mujeres? ¿Qué fue lo que hicieron las mujeres? Desviaron ¿qué? El corazón. Ahora bien, ahora aquí nosotros con esto podemos entender lo que dice la Biblia. Pablo le dijo a los corintios: no os unáis ¿con qué? No os unáis ¿con qué? Con yugo desigual. Pastor, es que yo lo convierto. No lo vas a convertir. Él te va a terminar convirtiendo a ti. Pastor, es que usted no se imagina. Habla tan lindo de Dios. De verdad, no me digas. Hermoso, usted lo viera, pastor. Ni que cristiano, ni que cristiano. No, te vas a terminar desviando. Amén. Porque aquí no es hablar bonito. ¿Me está recibiendo? Entonces, ¿qué sucede? No os unáis ¿con qué? Con yugo desigual. ¿Por qué no te puedes unir con yugo desigual? Porque terminas desviándote. Termina uno ¿qué? Desviándose. Entonces dice versículo 4: y cuando Salomón era ya viejo, mira, cuando era viejo, ¿qué sucedió?
inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Entonces, ¿cómo más o menos la imagen de lo que está diciendo allí? Que ellas le decían: ay, mi amor, yo voy a adorar al Señor, porque voy a adorar a mi Dios, ¿por qué tú no me acompañas? Papi, acompáñame para no ir sola, mira que me da miedo ir sola. Y se lo llevaban. Y él, por complacer a sus mujeres, ¿qué hacía? Porque el hombre, cuando ama a la mujer, la complace. ¿Sí o no? Y como la mujer es fácil para decirle: ay, papi, no me vas a complacer. ¿Qué hacía el señor Salomón? Doblaba las rodillas a dioses ajenos. Y ya su corazón ¿qué? No era perfecto con Dios, como el corazón de David su padre. Porque Salomón, mira lo que dice Salomón: siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable a los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová, es decir, no obedeció. Y dice, como lo hizo David su padre. Entonces edificó Salomón un altar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab. Mira, de esos ídolos que él empezó a adorar, muchos de esos ídolos demandaban el sacrificio de niños, que los echaran al fuego. Esos eran los ídolos que él estaba adorando. Y dice, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, los cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a los ídolos. Entonces, ¿qué hizo Salomón? Montó una cantidad de templos para adorar a quién, a otros dioses. Entonces, cuando nosotros vemos esto, cuando analizamos la vida espiritual de Salomón, podemos entender desde qué posición fue que él escribió ¿qué? A Eclesiastés. Estaba totalmente apartado del Señor, porque él llegó a pensar, ya en esa condición de apartado, cuando se da cuenta que ya no estaba adorando a Dios, que se había olvidado de Dios, llegó a pensar que de algún modo, escúcheme, de algún modo también se podría encontrar la felicidad y la plenitud de la vida apartado de Dios. ¿Me está recibiendo? O sea que él llegó a vivir y a experimentar la plenitud de Dios mientras lo seguía, pero al apartarse comenzó a sentir el vacío. Comenzó a darse cuenta que ya no había nada dentro de él. Pero él, en esa posición, podemos llamarlo hasta de rebeldía, llegó a decir: no solamente la plenitud de la vida se encuentra con Dios, tiene que haber algo aquí debajo de la tierra, aquí debajo del sol, en el que nosotros podemos encontrar la plenitud de la vida. Amén. Pero ¿qué sucedió? Al final se da cuenta que no encontró nada. No hubo nada. Por eso dice el versículo 2 con el que comenzamos: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Se da cuenta? ¿Logramos comprender un poco? Entonces la palabra vanidad es tremendo, porque ¿sabe lo que significa vanidad? Significa lo que desaparece rápido, lo que es vacío, lo que es temporal, lo que nunca satisface, lo que no tiene sentido y lo que no tiene propósito en la vida. Escúcheme, podemos nosotros lograr todo lo que queramos en esta tierra y conseguir todo lo que nosotros queremos, pero si no está Dios, eso es vacío. Nunca nos va a llenar a nosotros. Si no está Dios allí, eso no tiene un propósito. ¿Por qué? Porque la vanidad es como el vapor de agua. ¿Usted ha visto el vapor de agua? Cuando usted está hirviendo una olla de agua, sale el vapor, pero así como usted ve el vapor que sale, inmediatamente se desvanece, como la neblina en la mañana, que amaneció, comienza a despuntar el alba, comienza allí a amanecer y comenzamos a ver la neblina, y me parece un espectáculo bonito ver las nubes que bajan y todo está frío, y qué bendición y qué rico ver la neblina, pero en cuestión de minutos todo se desaparece. Eso es la vanidad. Esas son las cosas de la vida. Eso es lo que promete este mundo. Esas son las cosas que da el mundo. De hecho, el apóstol Pablo nos recordó un día de que aún la tierra, la creación, está sujeta a vanidad y a futilidad. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado del hombre. La tierra perdió su propósito original, perdió el plan original con el que Dios quería. Por eso el mismo Pablo enseña que llegará el día donde Dios tendrá también que redimir la tierra, para que la tierra vuelva a cumplir el propósito con el cual fue creada. De eso se trata. Entonces, escúcheme lo que le voy a decir: no se puede encontrar satisfacción en la vida debajo del sol si Dios no está en el asunto. Por eso le dije, lo mejor que nosotros pudimos haber hecho es haber aceptado a Jesús en nuestras vidas. Amén. Ahora, ¿qué buscó Salomón o qué experimentó? Lo primero que buscó Salomón
quiso buscar la plenitud de la vida a través del poder y de la sabiduría. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 1 versículo 12. Dice así: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí hallé que todo es vanidad y es aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí yo me he entregado. Y mira lo que decía: he crecido en sabiduría sobre todo los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido ¿qué? Mucha sabiduría y mucha ciencia. Es decir, él había clamado por sabiduría y Dios le había dado sabiduría, pero lejos de Dios, no conforme con eso, comenzó a buscar y a indagar más sabiduría. Y la sabiduría lo que hizo fue que le dio poder. Ahora bien, no está mal la sabiduría, no está mal que nosotros apelemos a la sabiduría, pero hay diferentes tipos de sabiduría, menciona la Biblia: sabiduría animal, sabiduría terrenal, sabiduría demoníaca. Pero hay una sabiduría que viene del cielo, y es la sabiduría de Dios, y a esa es la sabiduría que nosotros tenemos que apelar. Alguien me dice amén. Esa sabiduría tiene un nombre y se llama Jesucristo. Alguien está aquí. Ahora esa sabiduría fluye en nosotros. Por eso una de las cosas que Dios hace en nuestra vida es que fluyen pozos de sabiduría por causa de la sabiduría que opera en nuestra vida, que se llama Jesús. Esa es la sabiduría que llena. Esa es la sabiduría que nos mantiene a nosotros a plenitud. Ahora, escúcheme esto: eso no indica que nosotros no tengamos conocimiento de algunas cosas que tienen que ver dentro del orden de lo terrenal. Sí se necesitan. Se requiere estudiarse, se requiere prepararse, se requiere que nosotros estudiemos una carrera, que los cristianos estudien una carrera. Se requiere todo eso, ¿cierto? Pero realmente la sabiduría que puede complacernos a nosotros y que nos puede otorgar la plenitud se llama la sabiduría de Dios. Al final Salomón se dio cuenta que eso no sirve de nada. No sirvió de nada. Dice versículo 17: y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos, pero conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Entonces, cuando Salomón trató de comprender la vida por investigación empírica en lugar de por la revelación divina, encontró que la experiencia era vacía, y necesitamos de la revelación de Dios. Amén. Levante su mano y diga: yo necesito de la revelación de Dios. El segundo intento de Salomón por buscar la plenitud fue a través del placer. Diga conmigo: placer. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 2 versículos del 1 al 3. Hoy en día nosotros vemos a la gente corriendo detrás de la sabiduría, buscando sabiduría. ¿Usted no se da cuenta que la gente corre por prepararse hoy en día? Todo el mundo corre por prepararse. Y ya no es suficiente con terminar mi carrera universitaria, ahora tengo que hacer posgrado, maestría, y tengo que estar más preparado. Y como dice el adagio popular, más preparado con yogur, ¿cierto? Y vuelvo y digo, insisto, eso no es malo. Eso está bien, que nos preparemos está bien, pero realmente la sabiduría que tiene relevancia en nuestra vida es la revelación que produce la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Eso es lo que nos ayudará a nosotros en la sabiduría de la vida. Amén, a tener sabiduría para la vida. Diga conmigo: el placer. Dice Salomón: dije yo en mi corazón: ven ahora y te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa, mira lo que decía el placer, le dice: enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón, mira lo que él propuso: agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría. En otras palabras, me propuse a disfrutar de los placeres de la vida. ¿Cuántos les gustan los placeres de la vida aquí? Ay, ahora ninguno. Ay, no, que espirituales. Mira que está toda la Biblia tan espiritual, dile así. Amén. Ahora le voy a hablar un poquito acerca de lo que son los placeres. Amén. Entonces quise agasajar mi carne con vino, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Ahora, cuando nosotros hablamos de placer, óigame bien, el placer es ese conjunto de sensaciones agradables provenientes de las gratificaciones de nuestros deseos personales, ¿cierto? O sea, que no está mal que nosotros tengamos placeres. Hay cosas que nos producen buenos placeres, por lo menos una buena salida familiar, ¿cierto? Un buen compartir con amigos, una buena experiencia de disfrutar algún bien o algo que nosotros hemos adquirido. Eso es lo que habla, es esa sensación agradable que proviene de esos eventos o de esas cosas que son el resultado de esos deseos personales que se cumplen. El problema no son los placeres, el problema es el pensamiento hedonista que hoy está en el mundo.
Si nosotros nos damos cuenta, óyeme bien, estamos rodeados estamos rodeados, por llamarlo así, del espíritu de Grecia. Eso es lo que está operando, que la gente, oye bien, hoy en día lo que está buscando es complacerse en los placeres, es buscar placeres en todos lados, es tratar de hacer cualquier otra cosa, porque consideran que los placeres de la vida, como el beber, como el sexo ilícito o como cualquier otro tipo de aventura, es lo que los va a llenar en su vida. Pero a la larga pueda que tengan placer por un momento, pero cuando ya ha pasado todo, se dan cuenta que todavía el vacío sigue. Porque no son los placeres lo que nos llena a nosotros. Son cosas momentáneas que en un momento dado pueden generar ciertas emociones. Y qué rico, pero al final sigue el vacío. Porque no son los placeres los que llenan. ¿Me está recibiendo? La tendencia es la búsqueda del placer y el bienestar de los ámbitos de la vida. Salomón decidió vivir a tope. Y él dijo: me voy a gozar y tengo muchas mujeres y ahora me voy a dedicar a beber y yo quiero tener fiesta y quiero hacer de todo y quiero viajar y quiero entrar y quiero salir y quiero comprar y quiero experimentar esto. Pero al final se dio cuenta de que eso no era lo que llenaba, no funcionaba. Mira lo que dice el versículo 10 y 11. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno. O sea, se dio todos los gustos, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho en mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y todo era afición de espíritu y no tuvo ningún provecho. Ahora bien, escúcheme lo que le voy a decir. Escúcheme en esta hora. No está mal que nosotros podamos disfrutar de ciertas cosas que se conviertan en placeres. ¿Me está recibiendo? ¿Esto quiere decir que Dios se opone a que su pueblo disfrute del placer? No, Dios no se opone a eso. ¿Me está recibiendo? Y a veces nosotros, hay gente que trabaja tanto y a veces hay gente que trabaja tanto y se dan unos gustos de salir, y eso está bien, pero luego vuelven y regresan a Dios. ¿Sí o no? O sea que Dios en cierta manera no se opone al placer. Lo que Dios quiere es que su pueblo tenga una buena vida. Dios quiere que su pueblo trabaje, que su pueblo le vaya bien, y ha hecho provisión para que le vaya bien. ¿Para qué? Para que tenga una buena vida. Pero Él quiere que nosotros nos demos cuenta que en este mundo nada puede ser el verdadero placer, solamente Él. Amén. Solo se halla en su presencia. Mire lo que dice Salmos capítulo 16 versículo 11. Se lo voy a releer con la Reina Valera contemporánea. Dice: tú me enseñas el camino de la vida. Pero mire lo que está diciendo allí. Dice: con tu presencia me llenas de alegría, y estando a tu lado siempre yo seré dichoso. Lo único que puede, el único placer que nos puede llenar a nosotros y nos mantiene satisfechos todo el tiempo, se llama la presencia de Dios. Tiene un nombre y se llama Jesucristo. Como en esta mañana que hemos estado aquí, que ha habido un mover de Dios hermoso, ha habido una manifestación del poder de Dios. Eso le da sentido a la vida. Aleluya. De eso se trata. Salmo capítulo 17 versículo 15. Mire lo que dice el salmista: a mí me bastará con ver tu rostro de justicia, satisfecho estaré al despertar y contemplarte. Qué bendición, qué palabra la que está diciendo allí el salmista. O sea que la verdadera satisfacción está ¿dónde? En Dios. Lo tercero que probó Salomón fue la productividad. Trabajo, trabajo y más trabajo. Eclesiastés capítulo 2 versículos del 4 al 6. Si tú miras la Biblia, él inventó muchas cosas y trabajó mucho. Ahora bien, dice: engrandecí mis obras, dediqué para mis casas, planté para mis viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, e hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían ¿qué? Los árboles. Y él se dio cuenta al final que trabajar y trabajar no lo satisfacía. Ahora bien, trabajar no es malo, aclaro, trabajar no es malo, hay que trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Nadie me dijo amén. ¿Usted trabaja o no trabaja? Entonces, ¿por qué no dice amén? ¿Trabajar es malo? No, hay que trabajar. De hecho, si tú miras, el tema del trabajo, la iniciativa del trabajo la tomó Dios. Porque Dios nunca ha querido que el hombre sea flojo, sino que trabaje. ¿Sí o no? Y en el huerto del Edén, cuando Dios establece al hombre, lo primero que le dijo es: labrarás la tierra, la cuidarás. Los puso a trabajar. ¿Por qué? Porque el trabajo es bendición. ¿Sí o no?
El trabajo es bendición. Ahora, de pronto usted no está trabajando, no se sienta mal con lo que le estoy diciendo porque no lo estoy tratando de flojo. Quizás no ha tenido la oportunidad, no se ha abierto todavía el espacio para que usted trabaje, pero si usted le cree al Señor, Dios va a abrir ese espacio para que usted tenga su buen trabajo. ¿Sí me está recibiendo? Entonces, el trabajo es bueno, pero el trabajo no llena, no es lo que llena el corazón del hombre. No es lo que nos llena a nosotros. Está aquí. Aló. Y permítame decirle una cosa es ser responsable en el trabajo, pero otra cosa es ser esclavo del trabajo. Y Dios te dio el trabajo para que vivas, no para que vivas para trabajar. Y ahí está la gran bendición. Me está recibiendo. Si nosotros miramos, escúcheme, si nosotros miramos el espíritu que opera en el área financiera a nivel mundial, es el espíritu faraónico, donde ahora las empresas oprimen al trabajador y ya no tienen el descanso que comúnmente deberían tener los trabajadores un sábado y un domingo, sino que hasta los domingos tienen que trabajar. Eso se llama espíritu faraónico, porque le ponen más carga por menos ingresos. ¿Me está recibiendo? Y la gente, por la necesidad, ¿qué es lo que está haciendo? Corren a recibir ese tipo de trabajos, porque necesitan producir, porque necesitan trabajar. Pero yo creo que Dios puede hacer también trabajo donde usted los domingos le quede para venir a la iglesia. ¿Sí o no? Entonces, sí, tenemos que ser responsables en el trabajo. Claro que tenemos que ser responsables. Esa es parte de nuestra responsabilidad, es parte de nuestro testimonio, es parte de dejar el nombre de Cristo bien en alto. Pero una cosa muy diferente es uno ser responsable, otra cosa es ser esclavo del trabajo. Y usted nunca puede mezclar trabajo con familia. Nunca mezcle esclavo con familia. Todo tiene su tiempo. Cuando usted está en familia es con su familia, cuando está en el trabajo es con el trabajo. ¿Me está recibiendo? De eso se trata. De eso se trata. Se trata de que debemos trabajar, sí, pero eso no es lo que lo llena. El mismo Salomón lo experimentó. Mira, dice versículos 17 y 19: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era que fastidiosa. Está trabajando el trabajo, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y se dio cuenta que el trabajo era una vanidad, porque al final eso le queda a otro. Le queda a otro. Porque tú te desgastas por tu trabajo y te llegas a enfermar y te sacan de la empresa, pero tu vacío lo llenan con otro. Te lo digo por experiencia propia. Te lo digo por experiencia propia. ¿Por qué? Porque la mentalidad del mundo es que nadie es indispensable en el trabajo. ¿Me estás recibiendo? Y al final tú quedas con la frustración y quedas con la tristeza, porque lo diste todo, lo entregaste todo, pero al final no tuvieron en cuenta eso, sino que te sacaron y prescindieron de tus servicios. No es el todo. Y con eso no estoy diciendo que usted no vaya a trabajar ni sea responsable, no le estoy diciendo eso. Lo que trato de decirle es que por encima del trabajo hay algo que te llena más y se llama Dios. ¿Me está recibiendo? Entonces mire, dice: aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que venga después de mí. Al final todo es vanidad. Tenemos que trabajar, sí. Y mañana tenemos que salir a trabajar, claro que sí. Todos tenemos que trabajar y dar lo mejor, pero realmente lo que nos llena es el Señor. Lo cuarto fue la popularidad, el prestigio y la fama. En este caso, él dice: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Pero vi que todos los que estaban debajo del sol caminaban con este muchacho sucesor, porque estaría en aquel lugar. Aquí está hablando de la experiencia de otra persona, donde un muchacho que sale de la cárcel salió, dejó de ser preso y se convirtió famoso porque se convirtió en rey. O sea, de la mendicidad o de la cárcel al trono. Ahora, escúcheme lo que le voy a enseñar. ¿Por qué? Porque la popularidad es un Dios escurridizo, ¿cierto? Que muchos han perseguido por su propia destrucción, y eso es lo que la gente persigue. En la Biblia encontramos un rey, el rey Herodes, que cuando estaba disfrutando de su popularidad, en el momento menos pensado, la muerte que los sorprendió. Entonces la vida, la popularidad, la fama no es lo que llena el corazón del hombre. Es increíble ver cómo cantantes, actrices, actores, influencer, hoy en día, a pesar de ser gente famosa, son gente que tienen problemas de depresión, gente que se están suicidando, que se están matando. ¿Sabe por qué? Porque eso no es lo que los llena a ellos. ¿Me está recibiendo? Mira lo que dice Gálatas capítulo 1 versículo 10. Todos los que desean ser populares muchas veces tendrán que elegir. Escúcheme esto: tendrán que elegir entre la aprobación de los demás
o la aprobación de Dios. Y Gálatas 1:10, mire lo que dice el apóstol Pablo: busca ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Entonces, ¿a quién queremos agradar? A Dios o a los hombres. A veces nosotros nos encontramos en ciertas posiciones o en ciertos eventos donde queremos agradar a otras personas por el qué dirán, o porque no nos abandonen, o por evitar que nos critiquen, que nos juzguen o que nos censuren. Pero realmente, ¿a quién agradamos nosotros? ¿A Dios o a los hombres? Pablo dice: pues si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero nosotros aquí somos siervos de Cristo, por lo tanto no agradamos a los hombres, agradamos a Dios. Y la popularidad y la fama no es lo que nos llena, lo que nos llena es Dios. ¿Alguien me dice amén? Lo quinto era la prosperidad, las riquezas. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 2 versículos 7 al 8. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesiones grandes de vacas y de ovejas, más todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y amontoné plata y oro y tesoros preciosos de reyes y de provincias, y me hice de cantores y de cantoras y de los deleites de los hijos de los hombres, y toda clase de instrumentos de música. O sea que él compró muchas cosas, recibió muchos regalos, adquirió mucho oro, tenía grandes propiedades, todo. Pero al final, dice el versículo 17, lo aborrecí tanto como aborrezco la vida, porque me di cuenta que el acumular no era lo que llenaba mi vida. Todo es vanidad y aflicción ¿de qué? De espíritu. ¿Qué concluyó? Que el dinero y la prosperidad es vanidad. De hecho, el acumular muchas riquezas, dice la Biblia, no deja dormir. La abundancia no nos deja dormir. Amén. Ahora bien, ¿a qué conclusión llegó Salomón? Llegó a la conclusión de que ninguna de las cosas anteriores le dio satisfacción. ¿Cuál fue el resultado? La vanidad temporal y no satisface. ¿Cuál fue el resultado? Que el experimento de encontrar algo que le dé satisfacción debajo del sol había fallado. El experimento que él había hecho no le funcionó. Las veces donde él probó y aquellas cosas donde él fue a buscar la plenitud de la vida, se dio cuenta que no estaban allí. Él logró tener todo lo que un hombre quiere tener en esta tierra, pero al final llegó a la conclusión: nada de lo que hay aquí debajo del sol puede llegar a llenarme. No funciona. Entonces, ¿qué dijo Salomón? Hay que mirar más allá del sol, porque debajo del sol no encuentro nada, pero más allá del sol hay una respuesta, y esa respuesta se llama Dios. Amén. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 12 versículo 3. Por eso soy de los que creo que Salomón no se perdió. A lo último, siendo viejito, se arrepintió y logró salvarse. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 12 versículo 13. El fin de todo discurso oído es este. ¿Cuál es el discurso? Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así de sencillo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Temer a Dios. ¿Y qué más? Y guardar sus mandamientos. O sea que el elemento básico importante en la vida de una persona para vivir una plenitud y vivir feliz se llama Dios. Por eso nosotros los creyentes somos felices. 3 amenes nada más. Nosotros los creyentes deberíamos vivir felices y deberíamos estar felices independientemente de las pruebas, las circunstancias que estemos atravesando. ¿Alguien me está recibiendo? Salomón dice: no miremos debajo del sol, miremos más allá del sol, donde está Dios sentado en su trono. Qué rico cuando Dios nos provee, cuando Dios nos da un buen trabajo, cuando tenemos una buena familia, cuando nos estamos dando buenos placeres. Qué bueno cuando tenemos fama y popularidad, pero eso no es el centro de todo. Gloria a Dios porque nos ha dado eso, pero realmente el centro de nuestra vida se llama Dios. Él es el que lo llena todo. Alguien me dice amén. Lo demás vendrá por añadidura. Primeramente buscamos a Dios y Dios se encargará de darnos todo lo que nosotros queremos en nuestro corazón. Colosenses 3:1-3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Buscamos las cosas del cielo. ¿Dónde ponemos la mirada? Arriba, donde está Dios sentado en su trono. Arriba, donde está Cristo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está Dios sentado en su trono de gloria. Toda bendición para su vida vendrá de ese lugar. ¿Alguien está aquí? Así que la Biblia enseña que encontrar satisfacción en la vida depende de tener una buena relación con Dios. Eso es más que suficiente. Usted tendrá una relación con Dios, escúcheme, y usted estará satisfecho por el resto de su día, de su vida, y de ahí en adelante Dios me enviará cualquier otra cosa como una añadidura. No hay nada en esta tierra, mire, escuche, que nos pueda satisfacer, ni la casa, ni el carro, ni los viajes, ni siquiera un ministerio grande. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros tomamos todas las cosas que hay aquí en la tierra o que el mundo nos ofrece y las colocamos en el corazón, nos damos cuenta que esas cosas son tan pequeñas para llenar un corazón tan grande como el que nosotros tenemos. Porque no hay nada que nos pueda llenar.
Amén. No hay nada que lo pueda llenar. Nosotros somos seres eternos. Así que el contenedor de nuestro corazón es tan grande que solamente lo puede llenar un Dios que es grande. ¿Está recibiendo? Y el único que puede llenar nuestro corazón se llama Jesucristo. Y créame que Él es lo suficientemente grande para llenarlo todo. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Colosenses 2:9 dice: porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. En Cristo estaba Dios. En Cristo habitaba Dios. Y ahora el versículo 10 dice que nosotros al estar en Cristo estamos completos en Él. O sea que Dios lo llena todo. ¿Alguien me está recibiendo? O sea que cuando yo siento un vacío en mi vida, cuando yo siento esos momentos, esos espacios, como si estuviera solo, como si me hiciera falta algo, ¿a dónde miro? Miro más allá del cielo. Porque allá está Dios sentado con su trono y solamente Él me puede llenar. ¿Alguien me está recibiendo? Porque Él es la fuente de nuestra provisión. Él es la fuente de tu sanidad. Él es la fuente de tu bendición. Él es la fuente de tu felicidad. Dios es todo en la vida del hombre. Por eso el hombre sin Dios no es nada. ¿Cómo necesitamos a Dios? ¿Cómo necesitamos buscarlo a Él? Por eso esa vieja canción que cantamos hace muchos años atrás, el ayer ya pasó, te necesito hoy. Porque la experiencia de ayer nunca va a ser la misma que vamos a necesitar hoy. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Grande es Jehová. Dice, mi porción todos los días es Dios. Dios tiene una porción para cada uno. Y con esa porción es suficiente para vivir lleno. ¿Me está recibiendo? Levante su mano y diga, Dios es todo para mí. Él es todo. Él es que me llena. ¿Cómo puedo sentir yo la plenitud como hijo de Dios? Cuando Dios es nuestra prioridad en la vida. Escúchame esto, cuando Él es tu tesoro, cuando tú lo escoges a Él como el deleite, cuando tú decides vivir lleno de Dios, lleno de su palabra, lleno de su espíritu, lleno de su presencia, entonces todo lo que tú quieras en la vida, Dios te lo va a conceder. El salmista lo tradujo de esta manera en el Salmo 37:4. Mire lo que dice: deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Sabe lo que significa eso? Una versión dice: disfruta de la presencia del Señor y Él te concederá las peticiones del corazón. Llénate primero de Dios y Él te dará el resto. Llénese de Dios y Él le dará el resto. Dios conoce lo que usted quiere, Dios conoce lo que usted necesita. Y créame que Dios es muy generoso para dárselo a usted. ¿Alguien está aquí? Entonces cuando Dios es nuestra prioridad, cuando Él es nuestro tesoro, cuando nuestro corazón lo sigue a Él, cuando lo he escogido a Él para deleitarme, cuando le he dicho: Señor, no hay nada en esta tierra, te agradezco todo lo que me has dado, pero no hay nada en esta tierra que me pueda llenar, solamente tú. Entonces Él comenzará a manifestar su gloria y comenzará a llenarte, y las demás cosas, lo que tú quieras, lo que te haga falta, va a comenzar a ser añadido, porque Dios responde a la petición del corazón. ¿Qué es lo que realmente satisface la vida de un hijo de Dios? Hacer la voluntad de Él. ¿Sabes lo que satisface? Terminar la carrera. Eso es lo que satisface. El propósito con el cual Dios nos escogió. Salomón al final, siendo ya viejito, dijo: definitivamente he entendido que el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es todo lo que nos hace. Es terminar la carrera, es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que satisface nuestras vidas. El apóstol Pablo dijo: no es que ya lo haya alcanzado, ni que yo sea perfecto, sino que yo prosigo porque yo quiero agarrarme de aquello para lo cual yo fui llamado. Eso habla de un propósito. Y todos aquí nosotros tenemos propósito. Todos aquí tenemos propósito. Aquí todos tenemos un llamado de parte de Dios. Aquí todos los que estamos aquí tenemos un plan establecido por Dios. Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado gracia, habilidades para servirle a Él, para poder funcionar dentro de su reino. Aquí nadie es inservible. Te lo repito, aquí nadie es inservible. Aquí todos servimos. Y somos vasos de honra en las manos de Dios. ¿Me está recibiendo? Hay un propósito, un llamado para su vida. Hay un triple propósito en la vida del hombre. El propósito universal que Dios le dio al hombre en Génesis capítulo 1. Pero hay un propósito específico que Dios nos ha dado a nosotros y que se descubre en la medida que avanzamos en Dios. Pero también hay un propósito con la sociedad. Y eso lo descubrimos cuando nosotros lo ejercemos, cuando nosotros sabemos quiénes somos. Entonces Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, me olvido de lo que quedó atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Así que extiéndase, avance, siga con Dios, prosiga la meta, al premio del llamamiento santo y supremo que es en Cristo Jesús. Lo que satisface la vida es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nos satisface a nosotros, es terminar la carrera. Termine la carrera que hemos iniciado con el Señor. No como Usías, que Usías comenzó bien pero terminó mal.
No como Salomón, que comenzó bien, en la mitad del camino se torció y al final tuvo que reconocer por la dureza y los golpes de la vida que no había otro sino Dios. No, nosotros comenzamos con la expectativa y con la experiencia de que Dios es el todo y terminamos creyendo de que Dios es el todo. Amén. Nos encontramos la satisfacción de la vida cuando descubrimos el verdadero propósito al estar aquí en la tierra. Mire, su estadía aquí en la tierra no es un accidente. ¿Me está recibiendo? Su estadía aquí en la tierra no es un accidente. Desde que usted nació es porque Dios tenía un propósito y un plan para su vida. ¿Me está recibiendo? La satisfacción implica contentamiento. Usted quiere llenar, usted quiere tener plenitud de la vida, viva en contentamiento. Es estar satisfecho con nuestras circunstancias. La Biblia habla mucho acerca, la Biblia tiene mucho que decir sobre la satisfacción. Mire lo que dice primera de Timoteo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia es vivir una vida espiritual acompañada de contentamiento con Dios. Permítame aclararle, porque una cosa es contentamiento y otra cosa es conformismo. El conformismo no es de Dios, el contentamiento es de Dios. Y vivir en contentamiento significa vivir agradecido por lo que Dios me ha dado, pero a la expectativa de que Dios tiene más para mí, a la expectativa de que voy a recibir más para Dios. Pero yo vivo contento y agradecido con todo lo que Dios me ha dado. Alguien me dice amén por eso. La Biblia dice: porque todo lo que pertenece a la vida y a la piedad Dios nos los dio por su divino poder. Todo lo concerniente para que nosotros tengamos una buena calidad de vida espiritual y natural, Dios nos ha dado, y por lo menos lo tenemos en promesas. ¿Me está recibiendo? Y por eso vivimos contentos. Porque mire lo que dice Pablo. Pablo dice algo bien poderoso: nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Yo nunca he visto un entierro con trasteo. ¿Sí o no? Nada hemos traído a este mundo. Llegamos limpiecitos y limpiecitos nos vamos. De cosas, lo único que tenemos encima puesto es lo que nos ponen ahí para meternos en el cajón. ¿Cierto? Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Qué tremendo. Entonces, el estar contento es la antesala a la satisfacción. Estamos contentos, estamos felices. Dios nos ha dado, Dios nos ha bendecido, ¿sí o no? ¿Cuántos están bendecidos por el Señor aquí? Estamos contentos con eso, pero a la expectativa de más, ¿cierto? No conformes, no conformistas. Estar satisfecho significa que no anhelamos más, no anhelamos nada más. Permítame aclararle eso. Cuando usted tiene hambre y usted come y usted dice: ya estoy satisfecho, ¿usted quiere seguir comiendo? No. ¿Por qué? Porque ya quedó pleno, quedó satisfecho, ¿cierto? Cuando usted tiene mucha sed y toma agua y te le dicen: tómate otro vaso, y dice: no, porque ya estoy pleno. Entonces, entienda esto: cuando nosotros tenemos una relación con Dios, cuando estamos en una relación correcta con Dios, nuestras almas siempre estarán satisfechas. ¿Me está recibiendo? Solamente nos puede llenar. Y termino con esto que dijo el salmista. Salmo capítulo 73, versículo 25. Dice esto: ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? ¿A quién tengo yo en el cielo? A más nadie. Mira la declaración del salmista: ¿a quién tengo yo en el cielo? A Dios. Dios es todo. Cuando yo miro al cielo, ¿a quién miro? A Dios. Eso es lo que decía el proverbista, lo que decía Salomón. Sí, no hay nada aquí debajo del cielo. Hay que buscar más allá del cielo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y miren lo que dice la segunda parte: y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y estamos hablando de un hombre próspero. Estamos hablando de un hombre que se conoce como el que logró llevar a Israel a la época de oro. Lo tenía todo. Pero él dijo: tengo todo y no tengo nada si tú no estás conmigo. Amén. Fuera de ti nada deseo en la tierra. No hay nada más. No hay nada que me pueda llenar. No hay nada aquí que me pueda satisfacer. Todo lo quiero de ti y te quiero a ti. Allí de eso se trató el experimento fallido de Salomón. Y a veces esa es la experiencia que tienen muchas personas cuando tratan de buscar cualquier otra cosa fuera de la voluntad de Dios. Y dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Él es todo. Entonces, en otras palabras, es suficiente tenerte a ti en el cielo. Eso me enriquece enormemente. Pero ahora yo no deseo nada en la tierra sino excepto a ti.
Estoy satisfecho contigo y en ti hallo toda mi suficiencia. Amén.